Bienvenidos. Quiero darles una vez más la bienvenida a todos y a todas a este webinar, esta sesión informativa sobre el diplomado de formación en mindfulness que ofrecemos aquí en el instituto. Así que bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí totalmente en vivo y en directo. Así que bueno, como les decía, este es el webinar, la sesión informativa sobre el diplomado, nuestra generación 2020 de este diplomado que está acreditado por la por la International Mindfulness Teachers Association. Así que, pues bueno, vamos a iniciar sin mayor preámbulo. Nada más comentarles que la sesión va a durar aproximadamente 45 minutos, es lo que típicamente duran estas sesiones, una media hora de presentación y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Generalmente surgen muchas preguntas y parte de la intención de este webinar es justo eso, ¿no? Poder contestar todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Entonces, más o menos 45 minutos. Pueden ser 5 minutos menos, 5 minutos más, pero por ahí va la cosa, ¿no? En términos de tiempo. Así que, bueno, si a ti te interesa conocer todos los detalles de nuestro diplomado de formación profesional en mindfulness, estoy totalmente seguro que esta sesión te va a gustar y está hecha especialmente para ti. Así que para iniciar, sobre todo para quienes no me conocen, me gustaría poder platicarles un poquito acerca de mi trayectoria profesional, parte de mi trayectoria profesional, también para que entremos en contexto, que conozcan el contexto del instituto, el contexto de lo que nosotros hacemos y que estemos bien situados, ¿no? Así que, bueno, yo soy el doctor Eric López, para quienes no me conocen, soy el director del Instituto Mexicano de Mindfulness. Yo estoy dedicado más o menos desde hace 17 años a enseñar mindfulness, mucho antes de que todo esto se pusiera de moda, que ahora ya explotó. Y soy practicante también desde hace más o menos 20 años, un poquito más, probablemente 21 años, de todo este tema del mindfulness y la meditación, ¿no? En términos de mi formación profesional, bueno, soy doctor en psicología por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy instructor y mentor de mindfulness en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA. Y también fui mentor en el programa de Mindful Schools, es uno de los programas más conocidos de mindfulness en escuelas. Y también he tenido la oportunidad de ser líder y colaborar en proyectos de investigación, tanto en México como en Estados Unidos y en Europa, particularmente en Alemania, ¿no? Además de eso, pues bueno, hace más o menos medio año terminé este puesto que tuve la oportunidad de tener, de estar a cargo de desarrollo de programas de mindfulness empresarial y también un poco de investigación en una compañía en Estados Unidos que se llama United Health Group, que es la aseguradora más grande que hay en Estados Unidos. Es una compañía de estas de la lista de Fortune 100, que está más o menos en el lugar 5 o 6, ¿no? Entonces también eso es parte de mi trayectoria profesional. Estoy certificado por el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts en el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, el programa MBCR, que es el programa más conocido, más investigado de mindfulness. Y también estoy certificado por el Mindful Awareness Research Center de la Universidad de California en Los Ángeles. Además de esto, también estoy certificado como formador de instructores, como entrenador de instructores en este programa de MBCR, certificado tanto por la Universidad de Brown como por la Universidad de Massachusetts. Este es otro programa de formación profesional que tenemos. También tuve la oportunidad de terminar una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles, haciendo investigación sobre el efecto de la práctica de mindfulness sobre el funcionamiento del sistema inmune. Y particularmente investigando las diferencias entre un programa para gente que habla español y gente que no habla español o que hablaba inglés. Y esto, como va a quedar claro más adelante, es muy relevante para lo que vamos a estar platicando el día de hoy, porque nuestro diplomado, nuestro programa de formación, justamente está adecuado a las necesidades de la población latina. Es decir, la cultura en la que nos desenvolvemos, pues juega un papel muy importante en términos de cómo entendemos y cómo enseñamos esta práctica. Entonces, esto es parte de lo que hice en la investigación, en la estancia postdoctoral en UCLA. Y bueno, soy, como les decía, director del Instituto Mexicano de Mindfulness, soy formador de instructores de mindfulness tanto en México y Latinoamérica como Estados Unidos.
Y en términos de mi pertenencia a cuerpos colegiados del tema de mindfulness, pues bueno, soy miembro del comité de asesores de la International Mindfulness Teachers Association, que es un cuerpo colegiado, una institución que se encarga de asegurar y de velar por la calidad de los programas de formación en mindfulness en todo el mundo. Y también soy miembro del comité de práctica desde hace varios años de la American Mindfulness Research Association. Así que, pues bueno, es una breve semblanza, como les decía, para que tengamos un poco de contexto para quienes no me conozcan. Así que bueno, esto no se trata de mí, sino que se trata del webinar, ¿no? Esta es parte de las colaboraciones que hemos tenido con algunas instituciones a lo largo de los años en temas tanto de enseñanza como de investigación en mindfulness, ¿no? Tenemos ya pues una trayectoria de varios años, ¿no? Y bueno, en términos del webinar, de lo que vamos a hacer ahorita, esto es lo que vamos a estar haciendo. Este es nuestro plan de vuelo. Primero, me gustaría, hablando también del contexto, que platiquemos un poco acerca de la relevancia actual que tiene el mindfulness, que ciertamente todos sabemos que es muy popular, se ha vuelto muy popular. Entonces, hay que entender en qué contexto se está desenvolviendo toda esta popularidad también para entender de qué se trata el diplomado, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. También vamos a hablar de una pregunta que a lo mejor muchos de ustedes tienen, de quién está capacitado para enseñar mindfulness. En otras palabras, ¿cómo puedes tú saber si tienes el perfil o tienes las competencias para poder entrenarte como potencial facilitador o facilitadora de mindfulness? Eso también vamos a platicarlo. Y también vamos a hablar de estos tres elementos básicos que hemos podido recoger a lo largo de todos estos años, que creo yo que son los elementos básicos que todo instructor de mindfulness debe poseer y que debe de desarrollar para poder pues desempeñarse de la forma más eficaz, de la forma más profesional, de la forma más ética. Vamos a hablar también un poco de eso. Y evidentemente, pues también vamos a hablar de las características del diplomado de formación profesional. Y al final, como les comentaba, ya que terminemos de platicar de todo esto, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que si durante toda esta presentación surgiera alguna pregunta, alguna inquietud, les pido que se la guarden para el final y van a poder escribir en el chat su pregunta, ¿no? En la sesión final de preguntas y respuestas. Así que, pues bueno, este es nuestro plan de vuelo. Esto es lo que vamos a estar haciendo en este webinar, así que si les parece bien, podemos comenzar. Y justo creo que es muy importante comenzar poniendo un poquito el contexto de dónde estamos parados hoy en día con el tema del mindfulness, ¿no? Y por qué es tan importante. ¿Por qué el tema de mindfulness se ha vuelto tan importante? Pues en muchos sectores de la sociedad, ¿no? Lo que es cierto, lo que es cierto indudablemente, es que todo el mundo está hablando de mindfulness. Yo creo que muchos de ustedes no estarían aquí en este momento en el webinar si no fuera por esta popularidad de la que goza mindfulness hoy en día. Y antes de hablar más del tema, quiero nada más decir que esta popularidad creo que a todas luces es positiva porque le permite cada vez a un número mayor de personas tener acceso a los beneficios de esta práctica. Entonces, de entrada, el hecho de que todo el mundo hable de mindfulness creo que es positivo porque esta práctica puede llegar a más personas. Sin embargo, también creo que se corren ciertos riesgos con esta sobrepopularización. Y uno de los riesgos, desde mi punto de vista, principales que se corren es que, a pesar de que todo el mundo habla de mindfulness, no todo el mundo sabe en realidad qué es y mucho menos cómo enseñarlo. Y esto es algo que yo lo veo todos los días. Tengo la oportunidad de estar en contacto con gente del mundo del mindfulness, pues en muchos países. Y lo que se ve cotidianamente es que cada vez hay más personas que enseñan mindfulness sin tener las competencias ni las credenciales para poder hacerlo. Esto evidentemente es riesgoso desde el punto de vista profesional y también riesgoso para el usuario, para el practicante de mindfulness. En otras palabras, si no estamos bien preparados, sí existe el potencial de crear daño o de causar daño, ¿no? A las personas que quieran practicar mindfulness. Entonces, surge esta necesidad, ¿no? Desde el punto de vista, pues yo diría hasta institucional, de que existan intervenciones basadas en mindfulness que sean serias, por un lado, y que estén acreditadas adecuadamente y que sean también intervenciones profesionales. Esto también lo vemos
muy frecuentemente en el instituto cuando nos contacta alguna institución o algún director de alguna empresa, etcétera, y nos preguntan o me preguntan, oye, Eric, fíjate que aquí tengo 2 personas que me están ofreciendo un curso de mindfulness, pero lo que yo necesito es alguien que tenga el respaldo de alguna institución y que por ende esté capacitado o capacitada adecuadamente, ¿no? Porque, pues esto, insisto, pasa muchas veces que llega la gente a ofrecer cursos y cuando se les pregunta que dónde están formados, pues bueno, no saben qué responder. Entonces, ese es el riesgo, pues, de la sobrepopularización de mindfulness y al mismo tiempo la necesidad patente que nosotros vemos en el instituto todo el tiempo, la demanda, por así decirlo, a nivel institucional de gente que pueda implementar intervenciones en mindfulness pues de manera, como les decía, seria y profesional, ¿no? Entonces, esto es parte de la realidad del mundo de mindfulness y que creo que va a seguir creciendo con el paso de los años, ¿no? Es tal la utilidad que puede tener esta práctica que cada vez permea a más sectores de la sociedad. Entonces, en ese sentido, cada vez la demanda también va a ir creciendo mucho más, ¿no? Y bueno, también la cuestión con el tema de mindfulness, para quienes ya practiquen, no me dejarán mentir, es que la práctica o las intervenciones basadas en mindfulness son, por un lado, efectivas, evidentemente, y esto está respaldado por un sinfín de investigaciones científicas, y también al mismo tiempo, pues es relativamente sencilla de practicar. Entonces, podríamos caer en esta, ¿cómo decirlo? En esta ilusión de que porque es sencillo de practicar, pues cualquier gente lo puede enseñar. Y esto no es cierto. Se necesita tener una preparación adecuada, ¿no? Como ya les he dicho. Entonces, el hecho de que mindfulness sea efectivo y sencillo de practicar es una ventaja, porque quiere decir que mucha gente puede recibir, digamos, los beneficios de la práctica. Entonces, un poquito del contexto, ¿no? Hay muchísimo más, podríamos hablar horas y horas, pero quiero ponerlos un poquito en el contexto de lo que sucede hoy en día, ¿no? Y la otra pregunta que surge muy frecuentemente también es, ¿cómo puedo saber yo si tengo el perfil, ¿no? Para poder enseñar mindfulness? ¿Qué es lo que se necesita para poder enseñar mindfulness? Yo lo que he visto con todos estos años de experiencia formando personas como instructores de mindfulness es que hay varios como semi-perfiles o tipos de perfiles que tienen mayores probabilidades de éxito de poder enseñar mindfulness eficientemente, ¿no? El primero, yo diría, es pues personas que son profesionales de ayuda, que son a lo mejor médicos, psicólogos, terapeutas, coaches, enfermeras. Entonces, si tú eres profesional de ayuda y quieres incorporar nuevas herramientas al repertorio que a lo mejor ya posees, si eres terapeuta seguro tienes una formación, si eres médico también, psicólogo, creo que mindfulness puede darte justamente este repertorio de herramientas que son muy efectivas, ¿no? Entonces, el primer caso, yo diría que es más o menos la mitad de la gente, un poquito más de la mitad de la gente que se inscribe y que participa en nuestro diplomado, es gente que son profesionales de ayuda y quieren incorporar estas nuevas herramientas, ¿no? También existe el caso, que es cierto, de personas que son practicantes de mindfulness, que llevan a lo mejor muchos años practicando mindfulness, han recibido sus beneficios y les surge la inquietud de querer compartir esta práctica con otras personas. Entonces, si tú eres practicante y quieres compartir mindfulness con otras personas de manera secular, esto quiere decir libre de cualquier connotación religiosa, filosófica, etcétera, esto también te puede servir. O sea, tienes la capacidad de poder enseñar mindfulness. El tema acá es que, como muchos de ustedes saben, donde mejor se ha estudiado el mindfulness es en el budismo. Pero el mindfulness en sí mismo no es una práctica budista, aunque ciertamente ahí es donde más se ha estudiado. Entonces hay también un buen porcentaje de personas que son alumnos del diplomado que vienen a lo mejor de un contexto más religioso y quieren aprender a enseñar esto de una manera más neutral. Entonces, este es el otro tipo de perfil, ¿no? Que encaja bastante bien en esto. Por otro lado, puede ser que no seas profesional de ayuda. Y esto pasa también con mucha frecuencia. Un segundito, por favor. Perdón, tengo un poquito seca la garganta. Entonces, les decía que hay gente que no es profesional de ayuda,
pero que tienen un compromiso con su propia práctica o un compromiso con el mindfulness. El ejemplo que yo siempre cito en ese sentido es el doctor John Kabat-Zinn, que se le considera el padre del mindfulness en Occidente. El doctor John Kabat-Zinn no es psicólogo, no es terapeuta, no es profesional de ayuda, él es biólogo molecular y es probablemente uno de los mejores facilitadores de mindfulness que existe. Entonces, no es necesario ser profesional de ayuda para poder enseñar mindfulness. Lo más importante, y que lo vamos a ver también ahorita en 3 o 4 diapositivas, es justamente el compromiso que tengamos, primero que nada, nosotros mismos con nuestra propia práctica. Mucho del tema de enseñarle a los demás pasa por la congruencia de haber explorado y haber experimentado en nuestra propia vida los beneficios de mindfulness. Entonces, ese es otro perfil, ¿no? También, en términos más generales, si tú tienes la intención de querer ayudar a otras personas a tener mayor bienestar, mayor equilibrio en sus vidas, también puedes enseñar mindfulness. Tienes el perfil para poder enseñar mindfulness a los demás. Y claro, también el tema del ingreso sustentable, ejerciendo de manera profesional, es perfectamente posible. Hoy en día vivimos justo por esta popularidad de mindfulness, pues una época en donde hay, yo diría que bastante demanda en el mercado y creo que esta demanda, más que decrementarse, va a seguir aumentando con el paso del tiempo. Entonces, esto es parte del perfil o de los tipos de perfiles de personas que nosotros hemos visto en nuestra experiencia que pueden enseñar mindfulness de manera sustentable, de manera ética, de manera profesional, ¿no? Em, y quiero hacer una pausa de 2 o 3 minutos para también compartirles un poco cómo fue que yo empecé en el tema de mindfulness. No tanto para hablar de mí mismo, sino tal vez para ponerme como ejemplo de cómo cualquiera de nosotros puede empezar plantando una semilla en este mundo del mindfulness y puede acabar floreciendo de maneras que a veces no nos lo imaginamos, ¿no? Entonces yo empecé como muchas personas en este tema del mindfulness, no desde un interés profesional, sino desde un interés más bien personal. Es decir, yo hace muchos años, cuando estaba estudiando la carrera, pues pasé por una serie de circunstancias personales muy difíciles y bueno, al buscar, digamos, en terapia, grupos, desarrollo humano, etcétera, lo que más me hizo sentido por alguna razón fue justamente el tema de la meditación, el tema del mindfulness. Entonces, en esa época, como les decía, yo estaba estudiando la carrera de psicología y la verdad es que donde yo aprendí a meditar, pues se veía esto desde un punto de vista un poquito más religioso, que no tiene nada de malo, pero justo por estar estudiando la carrera en ese momento, yo estaba buscando una manera de poder, dentro del contexto de la psicología, poder transmitir estas enseñanzas a otras personas o poder enseñarle esto a otras personas, ¿no? Así que bueno, lo que terminó sucediendo fue que en mi servicio social, ahí en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, me encontré con un profesor que ofrecía un programa de servicio social de prácticas de relajación, bueno, que a lo mejor tiene una cierta similitud con mindfulness, ¿no? Y yo le platiqué a este profesor que yo era practicante de mindfulness y me dijo, oye, Eric, ¿por qué no haces tu servicio social dando cursos de, ni siquiera era mindfulness, era meditación? Y yo la verdad es que no tenía nada de preparación, no sabía lo que estaba haciendo, pero bueno, abrimos los cursos, pegábamos cartulinas en toda la facultad con plumones y lo abríamos a todo el público, ¿no? Y para nuestra sorpresa, todos estos cursos se llenaron inmediatamente, llegaban 80 personas, 100 personas a los cursos, y ahí fue donde tanto este profesor como yo nos empezamos a dar cuenta de la enorme necesidad que existía pues por este tipo de prácticas, hace, qué sé yo, 18 años o un poco más, ¿no? Entonces esto ya tiene tiempo y ya estaba esta necesidad. Entonces, ese momento de servicio social fue un parteaguas, porque también en esa época yo me enteré de que era posible crear este puente entre mi propia práctica personal y poder enseñárselo a los demás. Y bueno, con el paso del tiempo, pues empecé mi formación profesional, parte de ella en Estados Unidos, también estuve un tiempo trabajando como psicoterapeuta, también tengo formación como psicoterapeuta. Y lo que terminó sucediendo con el paso de los años es que la demanda por el tema de mindfulness fue tal
que tuve que dejar mi práctica psicoterapéutica. Yo tiene como unos 7, 8 años que ya no veo pacientes. Antes veía pacientes y ahora ya no lo hago, justo por este crecimiento de la demanda, ¿no? Y bueno, como les decía, con el paso del tiempo las cosas se fueron dando hasta que llega el momento en donde, pues ciertamente no nos damos abasto con la cantidad de demanda que tenemos. Yo siempre digo que estos programas de formación profesional que creamos en el instituto, los creamos con una intención un poco egoísta, ¿no? De poder tener personas o formar personas que nos ayudaran dentro del instituto, ¿no? Y después, pues obviamente fue creciendo todo este proceso de formación, ¿no? Y también, como siempre le digo a mis alumnos, y creo que ya se los dije hace un momentito, esta es la época dorada del mindfulness. Hace 18 años, pues yo era el único loco que estaba tocando puertas en los hospitales, en otros lugares para ofrecer mindfulness. Y ahora mindfulness está hasta en la sopa, literalmente. Entonces es una época muy fértil para poder enseñar mindfulness, ¿no? Así que bueno, esto es su servidor con el doctor John Kabat-Zinn. Hace algunas canas, así que también con Diana Winston, la directora del programa de UCLA. Bueno, parte del trabajo que he hecho a lo largo de los años, ¿no? En varias instituciones, en varios foros, eh, a propósito de lo que les acabo de platicar, ¿no? Así que bueno, les decía, esto no se trata de mí, simplemente es poder ponerles un poco de contexto de lo que estamos haciendo. Y bueno, esto ha llevado pues con el paso de los años a que nos demos cuenta de este modelo que les quiero platicar, que es muy sencillo, de cuáles son los 3 elementos principales para que tú te puedas desarrollar como instructor o facilitadora de mindfulness. Creo que este modelo funciona justamente porque es muy sencillo, es muy fácil de entender. El primer elemento, que ya lo mencioné, pero hay que hacerlo más explícito, es la práctica. Em, para muchos, seguramente esto les resultará obvio, decir, bueno, yo no puedo enseñar lo que no practico, pero para quienes no les resulte obvio, yo les diría, no, yo no conozco una sola persona que sea un instructor o instructora competente de mindfulness y que no practique de manera personal. Entonces, la práctica personal, además de los beneficios propios que tiene, para uno mismo que tiene, es un elemento en donde nosotros le podemos ayudar a los demás a través de haber caminado el territorio. ¿Cómo podemos guiar a otras personas en un camino que nosotros mismos no conocemos? Entonces, el beneficio de la práctica implica justamente no nada más lo que nos pasa a nosotros, sino también cómo poder empatizar, cómo poder conectar con las demás personas desde este lugar de un conocimiento de primera persona, ¿no? De la propia práctica. Entonces, la práctica es fundamental. Obviamente la práctica no es lo único, sino cualquier persona que medite o que tenga años de experiencia con el mindfulness podría enseñar. Y esto me parece que no es cierto. Hay otro elemento que yo creo que es por lo menos igual de importante, que es la teoría. A veces con esta sobrepopularización de mindfulness pareciera que la teoría no importa tanto, ¿no? Desde mi punto de vista, y también esto tiene que ver con mi formación, conocer acerca de la ciencia detrás del mindfulness, sus mecanismos de acción, cómo se relaciona con otras prácticas, con otras disciplinas, es fundamental. El conocimiento teórico creo que es lo que nos profesionaliza como instructores de mindfulness, es lo que nos distingue de una persona que a lo mejor no tiene esta formación teórica, ¿no? Entonces, este binomio de teoría y práctica es muy importante. Y el tercer elemento, que es creo que lo que la mayoría de las personas entienden cuando piensan en una formación profesional, es la técnica, ¿no? Cuando nosotros nos queremos formar en algo, generalmente pensamos en, bueno, enséñame cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esta parte también evidentemente es importante, o sea, cómo guiar una práctica de mindfulness, de qué temas hablar en un grupo, cómo conducirse, cuánto tiempo debe de durar una sesión, todos los aspectos técnicos que están alrededor de enseñar mindfulness, ¿no? Entonces, si estos 3 elementos están en equilibrio, creo que ese es el punto aquí, la probabilidad de que tú te puedas desempeñar como un buen instructor de mindfulness crece exponencialmente. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos o gran parte de lo que nosotros hacemos en nuestros programas de formación es justamente tratar de tener un balance entre estos 3 elementos de práctica, teoría y técnica. Y además de esto, además de estos 3 elementos, pues creo que otro elemento que engloba a todos los demás y que es fundamental es la comunidad de aprendizaje.
O sea, si la práctica, la técnica y la teoría se llevan a cabo dentro del contexto de una comunidad, lo que sucede es que los alumnos no solamente aprenden del instructor o de quien está a cargo de la formación, sino también entre ellos mismos. Creo que nosotros esto lo vemos todas las veces en el diplomado, que se forman amistades entre los participantes, se forman colaboraciones profesionales que perduran por muchos años, ¿no? Entonces, el valor que tiene la formación profesional no solamente es desarrollar práctica, técnica y teoría, sino también tener una comunidad. Yo creo que en estos días todos estamos hambrientos por poder formar una comunidad. En esta vida digital que a veces tenemos, pareciera que nos aislamos más. Entonces, la comunidad de aprendizaje es fundamental también para poder formarse adecuadamente, ¿no? Entonces, el resultado, el efecto de desarrollar estos tres elementos dentro de una comunidad de aprendizaje, como les acabo de decir, pues es que lo más probable es que te conviertas en un facilitador o facilitadora profesional y que te desempeñes de manera ética también. Yo creo que cuando nos desempeñamos de manera profesional y ética, también el resultado natural es que tenemos más probabilidades de tener éxito y sustentabilidad en nuestra práctica profesional. Yo creo que estos dos puntos pues van de la mano, están estrechamente relacionados y evidentemente pues también poder tener un flujo constante de clientes, consultantes, pacientes, participantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del modelo que nosotros proponemos y que hemos visto con el paso de todos estos años que funciona bastante bien. Espero que con todo esto pues haya quedado claro que mindfulness es una herramienta fantástica que tiene muchísimas aplicaciones. Si a ti te interesa ser instructor o instructora de mindfulness y tienes la necesidad de desarrollarte de manera profesional, de formarte de manera profesional, entonces pues esto justamente es para ti, el diplomado de formación profesional en mindfulness. Empieza el 1 de junio, ahorita vamos a hablar de las fechas. Nuestro diplomado también se distingue por ser la única formación profesional en mindfulness que está acreditada por la International Mindfulness Teachers Association, lo que quiere decir que un cuerpo colegiado de expertos en el tema pudieron validar los contenidos de nuestro diplomado y dar el aval de que es una formación que cumple con estándares internacionales. A diferencia de, no sé, cualquier otra persona que saque una formación y pues quien lo valida es él mismo o ella misma, ¿no? Tiene que haber un cuerpo colegiado detrás de el proceso de formación, ¿no? Y qué mejor que un cuerpo colegiado de especialistas en el tema del mindfulness. Entonces, eso es parte de lo que distingue a nuestro diplomado, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a platicar con un poco más de detalle en específico del diplomado. Este diplomado, pues, es el resultado o el desarrollo basado en la formación y la experiencia que he tenido tanto enseñando mindfulness al público en general como formando instructores de mindfulness tanto en español como en inglés, pues ya por más de 17 años, ya tiene algunos años. Em, Les decía al principio de la presentación que una de las particularidades de este diplomado es que está diseñado especialmente para las necesidades de la población latina. A pesar de que la práctica de mindfulness puede funcionar con igual eficacia en distintas culturas, lo que también es cierto es que pues cada región, cada país, cada idioma tiene particularidades culturales y mucho de lo que se hace a veces es nada más traducir alguna intervención que se creó en Estados Unidos, en Europa y pasarla al idioma español, ¿no? Lo cual tiene valor, pero creo que siempre se tiene que hacer esta adaptación cultural, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que hemos hecho es justamente eso, poder diseñar un diplomado que atienda las necesidades de la población latina. Yo sé que en cada país tenemos diferencias, ¿no? Pero también nos parecemos mucho, entonces eso creo que es importante también, ¿no? Nuestro modelo es original, como les decía, acreditado por la IMTA, por la International Mindfulness Teachers Association. Tenemos ya más o menos 450 graduados a lo largo de los años que han pasado por nuestro programa de 16 países, casi todos los países de Sudamérica. Hemos tenido gente de Estados Unidos, de España, de muchísimos países, ¿no? Evidentemente el diplomado también tiene valor curricular, está registrado ante la Secretaría del Trabajo en México y como ya les decía, está avalado también por la IMTA, por la International Mindfulness Teachers Association. Ahora,
¿Qué es lo que tratamos en el diplomado? ¿Cuáles son los temas? Y evidentemente este es un resumen muy somero, ¿no? Todos estos temas que les voy a explicar ahorita, pues se revisan a profundidad, ¿no? Creo que es importante revisar primero el concepto de mindfulness, ¿no? No solamente como una práctica, sino también como un estado, como una actitud, como un rasgo, desde el punto de vista de la psicología de la salud. Nosotros nos enfocamos mucho en eso, ¿no? También revisamos cuál es el arco evolutivo, la historia del mindfulness y cómo ha ido evolucionando pues hasta el año 2020, ¿no? Y bueno, también además de ser un diplomado en mindfulness, también revisamos con detalle otras prácticas que son complementarias a mindfulness, como la compasión, la gratitud, la ecuanimidad, entre muchas otras, ¿no? Y evidentemente desde el punto de vista de la técnica, y de la práctica, también enfatizamos mucho en la práctica personal. Es decir, tenemos este binomio dentro del modelo que les explicaba, en donde durante todo el diplomado nosotros vamos ayudándolos a que puedan profundizar en su propia práctica en paralelo a este desarrollo de habilidades didácticas para poder enseñar una clase de mindfulness. Este binomio junto con la teoría, como ya les explicaba, es lo que nosotros hemos visto que funciona mejor, ¿no? Y claro, también revisamos cuáles son estrategias para poder desempeñarse de manera exitosa, de manera ética, etcétera, ¿no? Es una revisión muy rápida del temario del diplomado. Ahora, vamos a platicar del formato, de los formatos. Esto es importante aclararlo porque normalmente surgen muchas preguntas, así que lo voy a tratar de explicar con la mayor claridad posible. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces, el diplomado se imparte en dos modalidades. Una modalidad es semipresencial y otra modalidad es 100% remota. Las dos modalidades empiezan al mismo tiempo, empiezan el 1 de junio. Esto es lo primero que hay que entender. Ambas modalidades empiezan el 1 de junio en formato online. Tenemos un primer módulo que consta de 10 lecciones diferentes que se cursan a través de la plataforma virtual. En la plataforma virtual tienes foros de discusión, tienes videos, tienes lecturas, tienes audios, tienes una serie de recursos que puedes consultar a la hora que tú quieras, además de tener un tutor o una tutora que está al pendiente tuyo todo el tiempo. Esto también es algo que distingue a nuestro diplomado. No queremos dejarte en la plataforma y que, bueno, te las arregles como quieras. Siempre va a haber una persona que está detrás de ti. Puedes hacer preguntas, te contestan en menos de 24 horas. Entonces, las dos modalidades empiezan con estas primeras 10 lecciones en formato virtual. Después de que terminan esas 10 lecciones, los que están en modalidad semipresencial, nos vemos 5 días en la Ciudad de México en agosto de este año. Ese es el famoso módulo semipresencial. Los remotos no van al módulo presencial y en cambio damos webinars extra. Webinars como los que estamos teniendo ahorita, es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahorita. También los semipresenciales tienen webinars, pero los remotos tienen más webinars para poder compensar todos los materiales revisados y las actividades del módulo presencial. Después de que termine el módulo presencial, todas las dos modalidades regresamos otra vez a tomar otras 10 lecciones en el módulo 3 a través, insisto, de la plataforma virtual. Entonces, las dos modalidades empiezan en línea, luego los semipresenciales toman módulo presencial en la Ciudad de México, los remotos toman webinars extra a lo largo del diplomado y el tercer módulo lo toman todas las personas. Ahora, también la pregunta que a veces surge, a lo mejor va a surgir ahorita en la sesión de preguntas y respuestas, es cómo puedo yo decidir si me inscribo a semipresencial o remoto. Lo que yo les sugiero encarecidamente es que si pueden tomar el formato semipresencial, lo tomen. En las encuestas de satisfacción lo que sale la mayoría de las veces es que el módulo presencial es parte de lo más valioso para los alumnos, porque es la posibilidad de conocerse en persona, de interactuar, etcétera. El criterio que nosotros ponemos es que si vives a menos de 2,000 kilómetros de la Ciudad de México, te pedimos que vayas al módulo semipresencial.
menos de 2,000 kilómetros. De hecho, hemos tenido gente que va desde Chile, desde Argentina, que son no sé cuántos, 10,000 kilómetros, 8,000 kilómetros, y vuelan hasta México para tomar el módulo semipresencial. Eso no quiere decir que el formato remoto no funcione. El formato remoto funciona perfectamente bien para gente que no, que tenga horarios muy complicados, que no se pueda tomar esos 5 días, que viva muy lejos, etcétera, ¿no? Y ahora con el tema del coronavirus, pues estamos evaluando, todavía es muy pronto para decidir que en dado caso de que estemos en cuarentena muchos meses, pues entonces todos nos moveríamos a la modalidad remota, ¿no? Todavía es muy prematuro para decidir, ¿no? Hasta el momento, el módulo presencial de agosto sigue abierto, ¿no? Entonces, espero estar siendo claro con estas dos modalidades. Si no, si hubiera alguna pregunta, ahorita en la sesión con mucho gusto lo contesto. Entonces, estas son las dos modalidades. Ahora, también esta es una pregunta muy frecuente. ¿Cuáles son los requisitos de egreso? ¿Qué necesitas para poder terminar el diplomado? Primero hay que acreditar todas las lecciones virtuales, evidentemente. Te dejamos una tarea cada 2 semanas. Son tareas que te van a llevar tiempo hacerlo, pero tampoco es tanto. El promedio de tiempo que los alumnos ocupan en la plataforma cada semana son más o menos entre 4 y 6 horas, dependiendo de qué tan rápido trabajes. Hay gente que incluso lo hace en 3 horas, hay gente que se tarda un poquito más, pero el rango típico es entre 4 y 6 horas, ¿no? Entonces, acreditar las lecciones para las personas que están en formato semipresencial también tienen que ir al módulo para la Ciudad de México. De hecho, si tú estás en formato semipresencial, no puedes pasarte a remoto. Es decir, cuando te inscribes a semipresencial, te comprometes a estar en semipresencial, pero si estás en remoto y si por azares del destino te convences o quieres ir al formato semipresencial, eso sí lo puedes hacer. En cada diplomado tenemos por lo menos 10 o 15 personas que inician remoto, algo pasa en el diplomado y se convencen de ir a la Ciudad de México. Esto nos pasa todas las veces. Siempre tenemos que dejar sillas extra para las personas que se deciden cambiar. Entonces, puedes cambiarte de remoto a semipresencial, pero de semipresencial a remoto no puedes. Entonces, ese es el primer requisito. El segundo requisito es participar en un curso de mindfulness para público en general. El curso básico de mindfulness, que algunos de ustedes han tomado ya, que está incluido en el costo del diplomado. No hay que pagarlo extra. En el costo del diplomado ya está el curso básico. Y también, como requisito, es necesario participar en un retiro de 5 días, justo para reforzar este elemento de la práctica personal. El retiro puede ser con nosotros en México. Normalmente hacemos 1 o 2 retiros al año, o también puede ser en otros países. Tenemos una lista de centros de retiro autorizados en varios países de Sudamérica, en España, donde, bueno, puedes tomarlo. Nos encantaría que lo tomes con nosotros, pero si no puedes, lo puedes tomar en otro lugar. Esos son los requisitos de egreso. Ya vamos a terminar porque ya llevamos más o menos 40 minutos. Así que, bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, el diplomado inicia el 1 de junio. Eh, Todavía falta, pero ya empezamos a tener varias personas inscritas, así que si tienes pensado inscribirte, te sugiero que no te tardes mucho porque tenemos cupo limitado. Queremos darles la atención lo más personalizada que se pueda. De hecho, las inscripciones cierran el día 22 de mayo, ya no falta tanto. Y tenemos también un descuento por pago anticipado. Las personas que paguen antes del 24 de abril tienen un descuento por pago anticipado. El pago se puede hacer en efectivo, se puede hacer también a plazo, se puede pagar a meses con una ligera comisión a través de PayPal. Entonces el descuento por pago anticipado termina el día 24 de abril. Así que recuerden, esto tiene cupo limitado, entonces siempre vale la pena inscribirse con anticipación, no solo por el descuento, sino también porque siempre tenemos cupo lleno, ¿no? Para cerrar, ¿qué es lo que hacen ahora nuestros egresados? Nuestros egresados hacen muchísimas cosas, ¿no? Tenemos gente que ha tenido muchísimo éxito con el tema del mindfulness y esto es solamente una pincelada, ¿no? Mucha gente trabaja mindfulness para empresas, gente que ya trabaja en las empresas o son consultores, etcétera, y van a tocar la puerta y tienen mucho éxito con sus cursos. También psicoterapeutas, como les decía, que ya tienen un repertorio de recursos, etcétera, utilizan también el mindfulness en sus sesiones. También gente que trabaja con escuelas, a lo mejor algún maestro, maestra que ya está dentro de la escuela o alguien que tiene alguna consultora va a dar cursos a escuelas. También lo que pasa con gran frecuencia es gente que organiza grupos para público en general, ¿no? A lo mejor tiene algún centro o conoce algún centro donde, bueno, se abren cursos para el público en general y también es otra opción. También gente que hace trabajo con instituciones, ¿no?
digamos, desde dentro con alguna organización no gubernamental o gente que son consultores, también tenemos gente que hace esto. Y bueno, también el tema en sí de la consultoría, ¿no? Tenemos gente que son consultores en recursos humanos, en liderazgo, etcétera, que están pues dispersos por todo el mundo, ¿no? La mayoría, no sé si la mayoría, por lo menos un 50% están en México y el resto están repartidos pues en toda Latinoamérica, ¿no? Esto es, insisto, en un minuto parte de lo que hacen nuestros egresados, ¿no? Cómo practican hasta la fecha. Así que bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos si estás interesado o interesada en participar en el diplomado? Primer paso, llenar tu cuestionario de admisión. Esto lo puedes encontrar en el sitio web. Si no tienes idea dónde está el cuestionario de admisión, mándanos un email a info@mindfulness.org.mx o en el correo donde te llegó la invitación al webinar, simplemente respóndenos y dinos, quiero que me manden el cuestionario y nosotros te lo mandamos. Primer paso. Segundo paso, mándanos tu currículum y una carta breve de una cuartilla de exposición de motivos. ¿Por qué quieres participar en el diplomado? El cuestionario, tu currículum y la carta nos sirve a nosotros para evaluar si eres buen candidato o candidata para tomarlo. Después de eso, pues bueno, iniciamos el 1 de junio. Ya no falta tanto, insisto. Pues bueno, creo que es un buen momento para que haga una pausa, justo para abrir esta sesión de preguntas y respuestas. Así que, bueno, si tienes alguna pregunta, te pediría si la puedes escribir en el chat. Creo que ya están empezando a llegar algunas. Así que, bueno, vamos a soltar la presentación. Vámonos a modo cámara nada más para que pueda yo empezar a contestar acá todas las preguntas que puedan tener. Así que, bueno, creo que ya empezaron a llegar algunas. Perfecto. Un segundito nada más. Listo. Ok. Entonces, primera pregunta. Perdón, estoy aquí luchando con la tecnología, pero ya lo logré. Muy bien. Primera pregunta. Dice, Eric, si estoy, ay, ya empezaron a llegar más. Eric, si estoy en 2 cursos más contigo, MBCR y Mindfulness para niños y adolescentes, ¿es posible que me den otro descuento? Necesito también el básico. Escríbenos un correo, María Fernanda, para gente que ha tomado varios cursos con nosotros. Generalmente podemos ofrecerles un descuento. Entonces, claro, con mucho gusto, mándanos un correo, llena tu cuestionario, mándanos tus documentos y claro, lo podemos revisar con mucho gusto. Ricardo dice, pregunta, si ya estoy tomando el curso de MBCR online para alumnos, el curso de reducción de estrés que también enseñamos acá, ¿aplicaría como requisito de egreso aunque no sea el curso de mindfulness básico? Claro, exactamente, esa es muy buena pregunta. Cualquier curso que nosotros demos para el público en general cuenta como requisito de egreso, incluido el MBCR. El que está incluido en el costo del diplomado es el curso básico. Para la gente que quiera tomar el MBCR, pues sí lo tienen que pagar, pero cumple con el requisito de egreso. Entonces, tú que estás en el curso y si vas a entrar al diplomado, pues evidentemente ya tienes ahí el requisito, ¿no? Soledad dice, ¿en Ecuador hay algún lugar para hacer el retiro de 5 días? Saludos, Soledad, hasta Ecuador. Me parece que sí tenemos digamos, un centro que conocemos en Ecuador. Lo que sí te puedo decir es que también en Colombia, también no sé qué tan lejos te quede donde tú estás, Colombia, tenemos posibilidad de retiro también, ¿no? Para todas las personas de Sudamérica, siempre tenemos posibilidad de ayudarles a encontrar algo, ¿no? Incluso alguna vez lo que sucedió en un país es que fueron varias personas de un país al diplomado y le pidieron a un maestro que fuera a enseñarles el retiro a ese país. Entonces, en ese sentido, siempre hemos encontrado una solución, ¿no? Si tienes la duda más puntual, mándanos un correo, María Soledad, y lo podemos ver en corto, ¿no? Por favor. Eh, María Fernanda dice, aunque Claudia es nuestra coordinadora, me dijo que solo necesitaba mi carta de motivos ya que tenemos tu correo. Claro, ya tenemos tu correo y tu cuestionario porque estás en el de educación. Nada más mándanos tu carta. Tienes toda la razón, María Fernanda. Ok. Siguiente pregunta. ¿El retiro es obligatorio? Sí, el retiro es obligatorio. Para nosotros es muy importante la calidad de la gente que formamos, o sea, la calidad de la formación. Parte de esa
calidad de formación, como ya les expliqué hace un ratito, pasa por la práctica personal. Como les decía, yo no entiendo cómo una persona que no practique, que no profundice en su práctica, puede enseñarle a los demás. Esa es la razón por la cual el retiro es obligatorio, ¿no? Entonces sí les pedimos que sea obligatorio. Em, Siguiente pregunta, dice, la ubicación para el módulo presencial, ¿en dónde es y cuál es el horario? Perfecto. El módulo presencial es en la Ciudad de México, en Coyoacán, el sur de la Ciudad de México. Las fechas exactas es del 13 al 17 de agosto, 13 al 17 de agosto. El primer día empezamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 8 de la noche. Los 3 días de en medio es de 10 a 1 y de 3 a 6, de 10 a 1 y de 3 a 6, y el último día es de 10 a 1. Entonces son 3 días completos y 2 medios días. Repito, 13 al 17 de agosto. ¿Ok? Muy bien. Costo del diplomado. El diplomado, como les decía, tiene un costo dependiendo de cuándo te inscribas. Si te inscribes antes del 24 de abril, el costo completo del diplomado, incluyendo el curso básico, son 31,700 pesos, que son más o menos $1,800. Puede variar un poco ahora que está todo este tema de la crisis financiera, pero más o menos son $1,800. Lo puedes pagar de contado, pero si lo quieres pagar a plazos, lo que les pedimos es que haya una inscripción. La inscripción son 5,900 pesos, que son más o menos $300, y 4 pagos de 6,950 pesos, que son más o menos $370. ¿Ok? Inscripción de 5,900, $300, 4 pagos de 6,950, que son $360 por ahí. Si pagas después del 24 de abril, ya se termina el descuento por pago anticipado, el costo sube a 34,700, que son más o menos 1,950, y los plazos también suben un poco. En vez de 5,900 son 6,500 pesos y 4 pagos de 7,600. También la otra opción que tenemos es pagarlo a través de PayPal. PayPal carga una comisión de 4 o 5%, me parece, y lo puedes cargar a tu tarjeta a meses sin intereses. Tenemos la opción de que sea 3 meses o 6 meses sin intereses. Esta es una oportunidad que mucha gente toma para poder empezarlo a pagar desde antes o lo más anticipado que se pueda y que no se haga tan pesado el cargo, ¿no? Entonces, esta es una opción que tenemos también a través de PayPal. Espero haber sido claro con esta respuesta, Lorena, y el resto, ¿no? Si hay otra duda, por favor, escríbanlo en el chat. Em, Hola, soy Fernando Copado. Fernando, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿El retiro de Morelia sirve para el diplomado? Claro, todos los retiros que nosotros hacemos en el instituto cumplen con el requisito de retiro del diplomado. ¿Ok? Entonces, cualquier retiro que tomes con nosotros es, es parte del, o cumple con el requisito, ¿no? Em, Gilberto dice, si nunca he practicado mindfulness, ¿puedo tomar el curso? Yo te pediría, Gilberto, que si te interesa participar, nos mandes tus documentos, contestes tu cuestionario. Hay algunos casos en donde gente que no ha practicado mindfulness puede desarrollar su propia práctica a lo largo del diplomado y le puede servir, pero hay otros casos que no. Entonces, más que hacer una generalización, lo que preferimos es revisar caso por caso, Gilberto. Pues igual, si te interesa, te pediría que por favor nos mandes tus documentos para poder tener más idea de tu perfil, ¿no? Muy bien. Dice, saludos, luego de concluir el diplomado, ¿quién validará el mismo al ser de Puerto Rico? La información que proveen la puedo guardar en formato digital para consulta en el futuro. Son dos preguntas, ¿no? El diplomado está validado por la IMTA y la IMTA es una organización internacional. De hecho, hay facilitadores en Puerto Rico que se han formado en otros programas que se han validado con la IMTA también. Entonces, bueno, ahí está la pregunta. Esa es la ventaja de nuestro diplomado, que tiene esta validez internacional. La IMTA es una organización internacional en donde los programas como el nuestro que están validados ante la IMTA, pues son de varios países. Hay programas en Europa, en Estados Unidos, entonces es una organización internacional. Y tu segunda pregunta es, ¿la información que proveen la puedo guardar en formato digital? Claro, cuando ustedes terminan todo el diplomado, todas las lecciones de la plataforma se cierra eventualmente, pero ya que terminas todo,
Nosotros lo que hacemos es compilarles un archivo PDF con todos los videos, todos los audios, todos los textos. Queda un PDF más o menos como de 100 páginas, o sea, es bastante material, y eso se lo pueden quedar ustedes para siempre, ¿no? Nada más que la plataforma cierra por razones logísticas, ¿no? Em, Dice Ricardo, aproximadamente qué costo tiene el retiro en las regiones de México, solo para darme una idea económica de la inversión que voy a hacer. Los retiros que nosotros hacemos, el retiro que acabamos de hacer en Morelia hace 3 meses más o menos, costó, incluyendo ya el hospedaje y todos los alimentos, o sea, el único gasto que tienes que hacer, incluyendo retiro, comidas, todo, dependiendo también de la habitación que escojas, son más o menos entre 7,000 y 10,000 pesos. 10,000 pesos es en el caso de habitación individual y 7,000 en el caso de habitación compartida. Para quienes están en otros países es un rango de entre $350 y $500 más o menos. Eso incluye ya todo, 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 ¿no? En fin, los webinars, ¿cuándo son? Los webinars se hacen más o menos una vez al mes en el diplomado. Una vez que se inscriban y que se acerque la fecha, vamos a determinar las fechas exactas. Lo que sí sabemos es que son más o menos a esta misma hora, ¿no? Eso tratamos nosotros de programarlos a una hora cuando ustedes ya hayan dejado de trabajar, tengan un poquito más de tiempo. Y si por cualquier razón no se pueden conectar en vivo, el webinar queda grabado y lo subimos a la plataforma para que ustedes puedan también consultarlo. Ok, tenemos otra pregunta. Me voy a apurar un poquito porque tenemos varias. Dice, aunque no tengo problema de volver a hacerlo, mi hijo vive en México para realizarlo. El del 13 al 17 de agosto es un retiro, el presencial. No, el 13 al 17 no es un retiro, es el módulo presencial. Espero ser claro con esto porque a veces surge esta pregunta. El módulo presencial del 13 al 17 es parte del diplomado. El retiro es otro requisito del diplomado, pero no es el módulo. O sea, además del módulo de la Ciudad de México, para quienes estén en semipresencial, tienen que tomar el retiro. ¿Ok? El retiro, pues la fecha varía. Paulina dice, ¿es recomendable cursar el MBCR antes del diplomado? Si puedes tomarlo, tómalo, Paulina. El MBCR, aquí tenemos gente que está tomando ahorita el MBCR. Es un curso fantástico, es un curso muy confiable, un curso que tiene toda la investigación, aunque no es necesario que lo tomes para iniciar el diplomado, pero si tienes el ánimo de hacerlo, por supuesto, eres bienvenida para tomarlo, ¿no? Dice, ¿cuándo es el retiro de Morelia y cuál es el costo? El retiro de Morelia es del 1 al 5 de mayo. Ese retiro tiene un costo un poquito más elevado que el de diciembre porque es parte de otra formación profesional. Entonces, para no hacernos pelotas, es del 1 al 5 de mayo, cuesta aproximadamente 6,200 pesos más el hospedaje. Calculen más o menos unos 3,500, 4,000 pesos extra de hospedaje, ¿no? Ese es el costo más o menos. Lo digo en dólares también para quienes no sean de México. El costo son más o menos $310 más el hospedaje, que serían otros 200 o $250. Eh, el retiro en la Ciudad de México también es en Coyoacán. ¿Y cuál es el horario? El retiro es en Morelia. No sé si te refieras al módulo presencial. El módulo presencial es lo que pasa entre los dos módulos del diplomado. ¿Ok? Ese es en la Ciudad de México y es en Coyoacán. El retiro, el que dura 5 días seguidos, ese es en Morelia. ¿Ok? Otra pregunta. Hola Paula, ¿cuándo concluye el diplomado? Esta también es buena pregunta. El diplomado concluye el día 1 de noviembre, justamente el 1 de noviembre. Entonces, desde el 1 de junio al 1 de noviembre. María Fernanda, con la INTA puedo dar clases de mindfulness en Florida y Georgia. Sí, claro, esa es una de las grandes ventajas del diplomado, que la acreditación que tú tienes ante la INTA te permite enseñar en cualquier parte del mundo, ¿no? Tenemos personas, de hecho, que están justo en ese caso, ¿no? Que, de hecho, hemos tenido varias personas de Estados Unidos que hablan español, evidentemente, que van a tomar el diplomado a México y luego se regresan a Estados Unidos a enseñar en español. Entonces, sí se puede, ¿no? Tenemos unas pocas preguntas más, me voy a ir un poquito más rápido para que podamos acabar a tiempo. Dice, otra pregunta, primero tendría que pasar el cuestionario y la evaluación de la carta de motivos de ingreso antes de ser candidato a pagar inscripción en el curso. Es decir, se nos da luz verde de aceptación antes de hacer el pago. Claro, claro, no pueden hacer el pago si no están aceptados, ¿no? Primero tiene que haber una aceptación y ya que estás aceptado o aceptada, puedes hacer el pago. Dice Cintia, hola, saludos Eric, un gusto saludarte. Igualmente, Cintia.
El retiro en Costa Rica se encuentra en pie. Ese es el otro retiro también, perdón, en Costa Rica del 23 al 26 de abril. Gracias por la pregunta. Mi pregunta es por toda esta situación con el coronavirus, ya que se está pronta la fecha del mismo. Hasta el día de hoy hemos estado en contacto muy cercano con la gente de Costa Rica. Hasta el día de hoy sigue abierto. No lo hemos pospuesto ni cancelado ni nada. Creo que cualquiera podemos entender que esta situación está evolucionando muy rápidamente. Es muy difícil saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, si digamos, el contagio no se aumenta exponencialmente, sobre todo en Costa Rica, o que cierren aeropuertos, etcétera, el retiro lo vamos a dar. En caso de que se llegara a cancelar o posponer, nosotros les avisaríamos, ¿no? Estamos barajando, en dado caso de que se cancele, la posibilidad de hacer un retiro virtual. Esto ya se ha hecho antes, pero bueno, ahorita nada más se los suelto así, pero tanto Morelia como Costa Rica y todos nuestros eventos presenciales siguen en pie. Insisto, estoy yo muy, muy atento. Si nosotros evaluamos que hubiera algún riesgo a la salud por ir a un evento presencial y sobre todo por viajar, pues lo cancelaríamos, ¿no? Entonces, bueno, gracias por su comprensión. Es algo con lo que nosotros también estamos navegando, ¿no? Tal cual. Otra pregunta más. Dice, en el diplomado en su práctica presencial aprendemos a hacer las meditaciones guiadas. Y si es así, dan orientación a cómo poder llegar a hacerlas como materiales y sugerencias del lugar. No sé a qué te refieres con lugar. ¿Hacer te refieres a grabar los audios? No sé si me puedas aclarar, Adi. Pero sí, nosotros les enseñamos a cómo guiar meditaciones. Claro, de hecho es una lección entera del diplomado, cómo guiar no solo una meditación, sino una clase de mindfulness, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que llegue más abajo en las preguntas, a ver si me puedes aclarar. Eh, a ver. Eh, Misma pregunta, ¿verdad? Perdón, ya me perdí aquí, es que había otra pregunta. Dice, y también si el retiro que se tiene como requisito lo incluye el diplomado o es externo. No, el retiro se paga aparte. Si eso es a lo que te refieres, el retiro se paga aparte. Sí. Y no lo tienes que tomar con nosotros, ¿no? Nos encantaría que lo tomes con nosotros, pero no lo tienes que tomar. ¿En qué lugar de Morelia? Es a las afueras de Morelia, es un lugar que se llama Casa en el Campo. Eh, Otra pregunta. ¿El curso de Mindfulness básico cuánto tiempo toma para completar? O sea, debemos completar antes del 1 de junio. El curso básico dura 5 semanas. Con que lo completes, lo puedes completar antes o lo puedes completar en la duración del diplomado. El curso básico lo abrimos uno tras otro. Acaba de empezar uno la semana pasada, el otro empieza en unas semanas más. Entonces siempre va a haber tiempo de que lo puedas tomar, ¿no? Eso, en ese sentido, no se preocupen. Siempre va a haber espacio. Bueno, la misma pregunta, ¿seguirá abierto el retiro de Morelia? Sí, todavía estamos en pie. Dice, las personas que iniciemos en junio de 2020, ¿cuándo sería el retiro? Mucha gente toma el retiro antes de iniciar el diplomado. Está la opción de Costa Rica y la de Morelia. Y el siguiente probablemente sea inicios de diciembre en Morelia, inicios de diciembre. ¿Ok? Aquí está, ok. Adi, dices, a grabar los audios. Sí, nosotros, esta pregunta siempre nos la hacen, ¿no? De cómo grabar audios, ¿no? Cómo poderle hacer. Y ahora con la tecnología, la verdad es que incluso con los teléfonos celulares, puedes grabar audios de mucha calidad. Nosotros les enseñamos cómo. Tenemos un pequeño tutorial, de hecho. Así que bueno, contestando tu pregunta. Dice, en Estados Unidos hay sitios donde se puede realizar retiros por el problema que estamos pasando a nivel mundial si sigue lo del coronavirus. Sí, de hecho en Estados Unidos está ya muy echado a andar este tema de hacer los retiros virtuales, ¿no? Porque pues sí se está complicando la cuestión. Entonces, yo creo que hay un tema de esperar un poco, ¿no? A ver qué pasa. Digo, no esperar mucho, a lo mejor una semana, un par de semanas, a ver cómo evoluciona y nosotros les comunicaríamos esto, ¿no? Muy bien, Marta dice, disculpen, no podía entrar, tenía dificultades. ¿Será que podría hablar por teléfono después con alguien? ¿Puedes hablarnos a la oficina? Probablemente ahorita Claudia no está allá. Es en la Ciudad de México, es el 43 33 24 90, 43 33 24 90. Y de todas maneras, este webinar lo estamos grabando y se los vamos a enviar mañana, así que no se preocupen para quienes no se hayan podido conectar o hayan llegado tarde, etcétera, lo vamos a mandar. Y bueno, parece que ahora sí es la última pregunta. Por fin llegamos. Dice, ¿el curso básico es presencial? No, el curso básico es virtual. Se da de manera virtual, dura 5 semanas. Justo porque tenemos gente de todo el mundo, pues sería difícil que estuviéramos en un lugar físico, ¿no?
Así que bueno, pues nos tardamos casi una hora justo. Quiero primero que nada darles las gracias por estar aquí. Acuérdense que, bueno, estamos ya acercándonos a la fecha de límite de pago de descuento por pago anticipado, así que aprovechen, mándenos su cuestionario, mándenos su carta de exposición de motivos, su currículum, y bueno, yo espero verlos muy pronto en el diplomado. Todavía falta un poco, pero créanme que el tiempo se pasa muy rápido. Así que bueno, me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes todo este rato. Cuídense mucho. Yo les sugiero con este tema del coronavirus, sí que se cuiden, pero también la práctica de mindfulness es un recurso muy importante para poder encontrar un balance. A veces nuestras emociones se disparan, ¿no? El miedo, la ansiedad, y siempre vale la pena tener un espacio para poder estar un poquito más en balance, tomar unos momentos para regresar al momento presente. Entonces, también quiero compartirles eso en estos tiempos complicados. Así que cuídense mucho, que descansen y espero verlos pronto en el diplomado. Bye bye. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos por sus mensajes. Bye.